En esta página de Didáctica de las Artes podemos ver aquí el dibujo infantil en el tercer apartado. Y bueno, vamos a explicar un poco cómo interpretar los dibujos de los niños. Es solo una introducción porque habría mucho que hablar sobre esto y los dibujos que hay y cómo se interpretan. Aquí hay algo de información en la página, pero vamos a entender cómo poder leer, cómo poder interpretar los dibujos infantiles. Aquí están varias propuestas de la evolución de los dibujos de los niños según varios autores estudiosos del tema, pero nos interesa sobre todo este cuadro, ¿no? Este cuadro está sacado de la interpretación, ya digo, esto hay que cogerlo con pinzas, porque aunque he cogido los mejores especialistas, pues hay mucha gente que le interesa este tema y que no son grandes especialistas y que aportan sus ideas con un cierto carácter subjetivo. Entonces vamos a ver cómo leer este esquema. Si nos fijamos, siempre a la izquierda hay una serie de elementos que denotan lo que aparece en los dibujos, ¿no? Y a la derecha siempre va a aparecer la interpretación de esos dibujos, ¿no? Entonces, si vemos aquí en la síntesis de lo que es, por ejemplo, ¿qué significa un trazado muy fuerte en el dibujo? Pues ímpetu, audacia. Bueno, eso no solo es aplicable a los niños. Normalmente los pintores que tenían trazados muy fuertes o pinceladas sueltas, pues tenían un carácter así más expresivo, más impetuoso. La suavidad, lo contrario, timidez. El dibujo se extiende sobre el papel, no le llega el formato, extrovertido. El niño se detiene en la parte superior del dibujo, pues trabaja mucho con la imaginación. Trabaja más en la parte inferior del dibujo, pues es más objetivo. A lo mejor tiene un talante más riguroso, más científico en el futuro. Separa en los dibujos los objetos por la parte superior, bueno, pues es más imaginativo. En fin, esta es la interpretación. Lógicamente no vamos a pararnos en todas. Hay algunos que son muy usuales, muy típicos, y por ejemplo cuando el niño dibuja con líneas frágiles, pues se habla de que tiene cierta personalidad insegura. Bueno, puede ser cierto, o puede ser algo miedoso, o tener algo de timidez. Que el niño dibuja el sol casi siempre, a lo mejor con una cara sonriente, bueno, pues hace relación a una relación afectiva, a lo mejor con la familia. ¿Qué representa el árbol y la persona? Pues al niño. La casa y el paisaje a la familia. Bueno, esto sería la doble interpretación. El niño dibuja la casa, la puede dibujar de muchas formas, ¿no? La puede dibujar con transparencias, luego veremos que eso puede significar algún tipo de problema, ¿no? Aquí ya habla transparencias, rasgo psicopatológico. Hay que decir que, ya digo, esto hay muchos niños que dibujan con transparencia y no tienen ningún problema psicopatológico. O niños que dibujan, por ejemplo, un coche y dibuja toda la familia, se ve el interior del coche, no se ve la parte externa, y a veces se ha dicho, esto es un rasgo psicótico. No, no necesariamente. De hecho, el niño a lo mejor pues es muy hermético, le gusta mucho estar en la familia, tiene mucha relación con la familia, pero no le gusta tener vida social, y entonces, bueno, suele dibujar las figuras dentro de una casa o dentro del coche cerradas, con transparencias para que se vea el interior, porque el niño está viendo el interior. Bueno, que las figuras son muy pequeñas, el niño muestra inseguridad. Que dibuja una persona con manos grandes, puede hacer referencia a que realmente el niño pues es víctima de algún tipo de abuso, o que le están pegando, u otro tipo de cosas afines. Que el niño dibuja dientes, también típico en enfermos o personas con problemas mentales, pues bueno, puede significar rabia o puede significar también algún tipo de patologías más graves, ¿no? En fin, como vemos, aquí hay una síntesis de, por un lado, lo que aparece en los dibujos, ¿no? Y por otro lado, la interpretación que se hace de ellos. Hay que decir que esto está sacado de muchos libros y que solo he hecho referencia a ello en el momento en que aparecía en varios, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de un niño o una persona con brazos muy largos, aunque al principio el niño no dibuja con proporción, pues bueno, el niño pues es confiado, ¿no? Ya digo, esto lo vi en los libros, pero
insisto en que esto todo es discutible y además hay que confrontar con otros detalles. O sea, no es suficiente solo pues una interpretación inmediata de lo que tenemos aquí a la izquierda. Por ejemplo, el árbol, ¿qué significa en los dibujos? Pues siempre se hace referencia a que significa el padre. Claro, esto ya es una interpretación que, ya digo, aunque es muy usual, o que la casa representa a la madre o la familia, ¿no? O por ejemplo que el hoyo en un árbol es un vacío emocional. O por ejemplo que el niño, si no dibuja pies en las figuras, pues está inseguro. O que el nudo de un árbol con la altura localizada a cierto punto significa un trauma recibido en cierta fecha, ¿no? O el niño dibuja continuamente lo mismo, está obsesionado con ese tema, ¿no? Eso es normal, o sea, eso es como quien le da vueltas a una cosa, ¿no? Lo que decíamos antes, las transparencias, la casa la vemos por dentro, es algo patológico, ¿no? Ya digo, insisto en que esto se debe interpretar también bajo otros elementos, no solo esto único, ¿no? Bueno, muchas más cuestiones, que si el techo de la casa es alto de inteligencia, que si sale humo de la casa se está quemando, hay un conflicto interno, que los colores negros pues producen angustia en el niño, son un síntoma o una forma de manifestar la angustia interna. Hay que decir, es conocido, y ya lo leí en más de un libro, de alguna maestra que llama a sus padres escandalizada porque su hijo solo dibuja con negros. Y luego los padres le dicen, bueno, es que en casa solo tenemos el color negro, no tenemos colores. Bueno, cosas de este tipo hay muchas. Entonces, bueno, hay que hilar fino y ver bien pues varias cuestiones, no solo una. Líneas finas en el dibujo, celos, esto ya es más subjetivo, solo lo vi en uno, pero bueno, me parecía fiable el autor. El árbol, el simbolista, el yo, las emociones, la personalidad. Bueno, como vemos, el árbol tiene muchas interpretaciones, ¿no? También dónde está colocado, las raíces del árbol, lo que significa el tipo, el tronco, qué tipo de árbol, las ramas. El sol es la figura paterna, el sol, la luz, lo más importante, lo que nos da la vida, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el padre, la familia, el que mueve las fichas, el que hoy en día todo esto ya está desplazado, ya es una cosa obsoleta, ¿no? Pero bueno, en los dibujos sigue interpretando como que el padre pues es el que lleva la batuta, ¿no? En casa, ¿no? Y así lo interpretan en los libros. Claro, hay que decir que muchos ya son antiguos y eso hoy en día ya no es usual interpretarlo así, ¿no? La casa en perspectiva, inestabilidad emocional, ansiedad, falta de confianza o a veces dominio del dibujo. Lógicamente un niño ya que dibuja en perspectiva pues a lo mejor controla más el espacio que otros, ¿no? Casa grande, juicio crítico, chimenea humeante, ya lo vimos en comunicación, las puertas, pues bueno, es el sentido de la puerta, poner una puerta en un conflicto, ¿no? Ventanas abiertas, el niño se abre, ¿no? La casa con árboles, efecto protector. En fin, no vamos a seguir comentando porque para eso está la página y uno solo tiene que ir mirando la interpretación, que ya digo que hay que contrastarlo con muchas más cuestiones. Por ejemplo, aquí sobre agresividad, pues todas estas cuestiones, ¿no? Puños cerrados, pues también agresividad. Sobre la ansiedad, pues como lo dijimos, trazo ligero. Sobre la curiosidad, pues ojos detallados. En fin, autocontrol, pues estas cuestiones, narcisismo, presunción, pues a lo mejor ornamentos, collares, colores vivos. Bueno, pues ahí vemos muchas interpretaciones de distintas cuestiones y detalles aparecidos en los dibujos, y a veces también depende de la edad en la que el niño se expresa. No es lo mismo dibujar colores fuertes y vivos cuando un niño no está condicionado por toda la enseñanza en clase que le van diciendo. Es una enseñanza bajo ciertas directrices llenas de normas, que el niño cada vez pues está más acotado y más bloqueado para expresarse libremente, y que al principio trabaja totalmente libre, y un dibujo va a dar más información que lo que pueda decir el niño. El niño no lo dice, pero lo dibuja. Se han descubierto casos de abusos gracias a que el niño hace un dibujo todo detallado, pero no comentaba nada.
Si observamos aquí las orientaciones para estudiar el dibujo infantil, pues bueno, vemos varias formas de hacerlo. Pues por ejemplo, desde un punto de vista genético, que nos recuerda un poco al tema de Piaget, con las fases y procesos incluso del conocimiento y el desarrollo pedagógico del niño, ¿no? A modos, por ejemplo, del método proyectivo, como el dibujo como proyección inconsciente, ¿no? Pues relacionado con los trastornos de personalidad, o por ejemplo, desde un punto de vista artístico, ¿no? Y el arte infantil, que tiene mucho que ver con los recursos que se utilizan en el dibujo para poder hacer mejores dibujos, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más convencional sea el modelo y cuantos más procesos didácticos sigamos, pues el niño va a ser menos libre para representar las cosas tal y como las siente, ¿no? Por eso decimos que el niño, según avanza en edad, va perdiendo capacidad para expresar sus sentimientos mediante el dibujo. Lo hará mejor de forma verbal, pero el niño normalmente cuando es muy pequeño no expresa verbalmente lo que siente, pero sí lo traduce en un dibujo, ¿no? Por eso es importante conocer bien el sentido y la interpretación de los dibujos, ¿no? Aquí vemos varias páginas interesantes, pues sobre niños contentos, felices, que dibujan soles, estrellas, personas sonrientes, muchos colores, ¿no? Son casi siempre formas de expresar pues que el niño se siente bien, ¿no? Aquí varias interpretaciones en esta página, ¿no? Y luego aquí ya un dibujo ya que puede ser pues algo traumático, ¿no? Por los colores estridentes, por los dientes muy marcados de una figura de apariencia terrorífica, ¿no? A veces los garabatos también, si bien los negros son indicio de algún tipo de problema, pues también los colores muy fuertes, muy vivos, también pueden ser indicio de que algo no funciona, ¿no? En fin, estas páginas están muy bien y hacen referencia a algunas cuestiones sobre los dibujos de los niños, y como ya decíamos, a veces se ha encontrado pues algún delito pues gracias a el dibujo que expresa un niño, ¿no? Pues un abuso, o un niño que es maltratado, un niño que no se le trata bien en casa, gracias a que lo va mostrando en los dibujos, ¿no? Esto lo he puesto aquí como algo curioso, como al principio, el padre que imita los trabajos del niño, ¿no? El niño siempre imita a los mayores, pues aquí es al revés. Aquí es el padre el que intenta hacer de forma realista los dibujos esquemáticos o de monigotes de su hijo, ¿no? Como pasa también aquí abajo, ¿no? Si volvemos ahora a la página, al principio de la página, como ya sabemos, en el apartado aquí del dibujo infantil, que está en el cuarto apartado, pues al principio de la página de todo tenemos otra página dentro de esta sobre el dibujo infantil, y si pinchamos en ella, en el mismo aparecen aquí a la derecha varios epígrafes relacionados con problemas, algún tipo de problema mental, patológico, o problemas también en los niños, ¿no? Y también las fases básicas del dibujo, ¿no? Aquí he puesto referencia no solo a los cuadros con la interpretación que vimos antes, sino a las clasificaciones que hacen autores famosos y populares que han estudiado el dibujo infantil, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de James Sully, pues garabato considerado como un juego, primera fase, en fin, cada uno establece ciertas fases para el desarrollo del dibujo del niño. No siempre son coherentes, ¿no? Pero vamos a ver de forma genérica lo que es común a todos, ¿no? Una vez ya que tenemos esto, hago referencia ahí a varios dibujos de niños, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora es primero ver las tres fases. Primera fase de garabatos, renacuajos y monigotes. Segunda fase de esquemas de 4 a 7 años, ya lo pone aquí, eso quiere decir que esto será de 3 hacia atrás. Y luego más de 7 años ya los dibujos realistas, ¿no? Bueno, si nos paramos en los garabatos, pues empezamos a ver cómo el niño dibuja pues de forma incontrolada líneas que
cada vez se hacen más cuidadas. En principio son rayas, luego ya empiezan a ser formas circulares, elípticas, espirales, formas más ordenadas, geometrías más estructuradas. Luego empiezan ya a aparecer caras, parecen células, ¿no? Y ahora cada vez va mostrando más detalles sobre rasgos de lo que empiezan a ser monigotes con pies, ¿no? Entonces, bueno, no todos los niños dibujan con la misma calidad y algunos pues también son más detallistas en el dibujo, y lo que sí en esta fase estamos hablando de que el niño hace mucha referencia a los sentimientos, ¿no? Aquí en esta página también de un libro se hace referencia a algunas interpretaciones y la fase y digamos el orden de esos monigotes, ¿no? Bueno, como vemos, los monigotes cada vez se van convirtiendo cada vez más en personas, son elementos que suelen dibujar los niños cada vez más detallados, y ahora ya empiezan a aparecer no solo los pies sino los brazos, las manos parecen pues células o pues circunferencias con líneas que salen de ellas, ¿no? Y cada vez pues hay más detalle, más realismo en los dibujos, ¿no? O sea, aquí vemos los renacuajos ya cuando tienen pies y empiezan a sacar dos líneas que son las manos, ¿no? Bueno, estamos hablando en un proceso básico de los niños de 2 años, de 3, de 4, que cada vez van haciendo objetos más realistas, ¿no? Mientras que cuando pasamos ya a la siguiente fase, donde el niño, aquí tenemos referencia a cuestiones emocionales y cómo el niño pues dibuja aquí, por ejemplo, el cerebro del no artista al expresar mediante imágenes, pues el artista que utiliza la parte del córtex prefrontal para activar también las partes del razonamiento, aparte de la creatividad y el desarrollo artístico del dibujo, ¿no? Y todas las técnicas que pueda utilizar y que requiere de muchas partes del cerebro, ¿no? Pues desde la parte espacial a la parte pues de visualización de los detalles, de la interpretación del color, etcétera. Bueno, aquí vemos dibujos de niños con sus interpretaciones y también dibujos de personas algo mayores hechos por personas que tenían que hacer una interpretación de una película de Woody Allen, ¿no? Sobre la reina que le da un sobre el bufón que le da un afrodisíaco, interpretación de dibujos también sobre una película de terror, ¿no? En fin, estos dibujos no nos podemos parar, pero bueno, todos tendrían una significación, todos tienen también un trasfondo. Lógicamente, cuando vemos una calavera o vemos pues algo de esto, pues ya estamos viendo algo relacionado casi siempre con el terror, ¿no? Como esta película de los recién llegados, ¿no? Que está en YouTube, se puede ver. Es una película muy interesante porque es de humor, es de terror e incorpora muchas cuestiones relacionadas con el miedo, ¿no? Que es algo muy estudiado también en la psicología y aplicado también a los dibujos, ¿no? Bueno, pasamos al sistema de esquemas. Ya que esto es solo una introducción, el niño ya empieza a hacer cajas, estructuras, formas organizativas. Los elementos geométricos ya expresan figuras humanas, casas, objetos, ¿no? O sea, digamos que el niño es como si hiciera cajas, una de las fases principales del dibujo, ¿no? Donde el niño ya estructura mediante formas casi siempre geométricas y empieza el orden, empiezan los esquemas, ¿no? Empieza a encuadrar las figuras dentro de un formato de una manera más organizativa, ¿no? Y dándole importancia a veces a unas formas más que otras, y eso ya tiene su interpretación psicológica también, dependiendo del interés que tenga en cada una. Y el realismo ya es cuando empieza a hacer muchos más detalles dentro de esas estructuras, de manera que incluso a veces ya llega a dibujar pues por efectos de solapamiento, alejamiento, perspectiva, figuras que se alejan en los fondos, ¿no? Las líneas que concurren en un punto por efecto de la perspectiva, provocando su fuga, o también interpretaciones espaciales de los dibujos, ¿no?
En fin, la etapa de realismo ya tiene mucho que ver con las técnicas aprendidas en el colegio, con lo cual ahí ya nos da mucha menos información de la forma artística y libre del niño de expresarse, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí un detalle de página dedicadas a los genios, la creatividad, la relación que existe entre las personas muy innovadoras, las que tienen ideas, que aportan algo nuevo, incluso pues genios o personas con problemas a veces que son genios en otras actividades, como el caso de Stephen Wiltshire, si se pronuncia así, que lo lleva en un helicóptero y ve toda la ciudad desde el helicóptero durante media hora y luego llega a casa y dibuja toda la ciudad entera. Pero no solo dibuja la ciudad con los edificios en una perspectiva correcta, sino que dibuja hasta las ventanas abiertas. Si hay una persona en una ventana la dibuja, o sea, una memoria visual excepcional, ¿no? O el caso de Jason Payet, que en el síndrome de Savant, este chico le dieron una paliza y una vez que se la dieron, pues a partir de ese día fue capaz de ver formas geométricas y hacer descubrimientos técnicos de ciencia, cosa que no había visto en su vida. Él solo se dedicaba a salir y a pasarlo bien, según decía, ¿no? O por ejemplo el caso del genio Daniel Tammet, que es capaz de aprender muchos idiomas en poco tiempo y tiene muchas más capacidades. O el caso de Clemons, que es capaz de dibujar, de hacer esculturas detalladas de animales sin verlos, con toda precisión. O por ejemplo el caso de Kim Peek, que es uno de los genios también que tenía problemas para vestirse y otro tipo de problemas que luego pues era capaz de leer un libro y cada página con un ojo y luego al terminar lo sabía de memoria ya. Y así se aprendió una biblioteca entera, ¿no? O sea, un caso de memoria excepcional y otras muchas aptitudes que tenía de la inteligencia, ¿no? Sin embargo, tenía otro tipo de problemas graves. Creo que tenía un autismo también, pero bueno, considerado un genio, ¿no? Sobre todo a nivel de memoria, ¿no? Bueno, pues hay muchos genios que tienen grandes capacidades en muchos temas variados, ¿no? En ciencia, en arte, en lingüística, en efecto de movimiento, y sin embargo tienen grandes debilidades en otros temas, ¿no? Es usual, ¿no? Y ha pasado también con muchos genios conocidos como Einstein, que los maestros le decían que no valdría para el estudio, que no tenía capacidades, y bueno, tenía altas capacidades para mates, física, para ciencia en general, y sin embargo aprendió a hablar y a escribir muy tarde, o sea, a nivel lingüístico pues tenía ciertas dificultades, igual que el caso de Newton, ¿no? Que tenía muchas capacidades en ciencia, pero luego inteligencia intrapersonal, como diría Gardner, pues muy poca. No era un hombre, parece ser que feliz, siempre estaba de mal humor. Inteligencia social tampoco, no interactuaba, no se relacionaba, tenía conflictos con mucha gente, en fin. Hay veces que hay gente que tiene altas capacidades en un tema y tiene pues lo contrario, tiene bajas capacidades en otros temas, ¿no? Bueno, pues aquí vemos algunos ejemplos, gente que tiene en general altas capacidades y algunos de estos pues tienen otros problemas como autismo o algún tipo de problema social, ¿no? De relación, pero bueno, sin embargo tienen muchas y grandes capacidades en otros temas, ¿no? Tenemos en el siguiente caso, en el siguiente apartado, trastorno de personalidad o depresión. El caso de una chica de 22 años que fue víctima de una depresión fuerte porque practicaban bullying en el colegio, la acosaban y estuvo pues un tiempo en el psiquiátrico y empezó a mostrar en sus dibujos, como vemos aquí, pues indicios de una personalidad angustiada, con
muchas tramas cruzadas, insistentes, oscuras, ¿no? Como si insistiera continuamente en dar tonos como estos que pueden ser, que muestran que realmente tiene angustia, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay muchos elementos dibujados, con repetición, con elementos reiterativos, pues es algo relacionado con o depresiones o algún tipo de, a veces, de esquizofrenia, ¿no? O de otro tipo de trastornos también mentales, ¿no? Entonces, bueno, vemos, son dibujos detallados de alguien que dibuja muy bien. Vemos aquí también una chica con los ojos muy marcados, también se muestra la angustia en el dibujo. Otra vez aquí ese mundo interno, como si fuera ahí todo lo que sale de su mente, ¿no? Lógicamente esto ya es un dibujo también donde muestra cómo está deprimida, con la angustia, con el lloro. Aquí lo que decíamos, la excesiva reiteración de elementos fragmentados, típico también, como dijimos, de algunos tipos de esquizofrenia. Entonces, bueno, son dibujos muy detallados y con una profunda huella psicológica de depresión y de malestar, ¿no? La persona que está angustiada y que tiene un mundo interior muy rico y que lo expresa de muchas formas, con detalles, ¿no? Y con gran calidad de dibujo, ¿no? Por los efectos de la perspectiva, las sombras, los espacios, los distintos espacios que se abren hacia el exterior, ¿no? Bueno, en las depresiones es normal ver este tipo de dibujos donde se ve realmente pues bastante angustia y bastante malestar, ¿no? Aquí tenemos ahora alguna referencia de gente que tuvo problemas de tipo psiquiátrico, como el caso de Vincent Van Gogh, que se habla de trastorno bipolar y bueno, no se tiene claro todavía, ¿no? Y todos estos autores, desde los autores favistas, aquí una obra fantástica de Van Gogh, o el caso de Munch con El Grito, o el caso de este pintor que al coger también una enfermedad mental fue fragmentando los dibujos hasta desestructurarlos y convertirlos en geometrías abstractas. Lo que decíamos de la reiteración, ¿no? Aquí habla de este señor Joseph: orden, armonía, estructuración, redes modulares perfectamente estructuradas en geometrías perfectamente definidas, con series, con columnas. Otro de los dibujos típicos es lo de estar volando o, digamos, saltando del espacio normal y pasando a otra dimensión. Nos recuerda también los fauvistas y las fieras del color, como se llamaba, con este caso, pues el caso de Serafín Luis, también con estos dibujos tan fragmentados y con colores estridentes, que es otra de las características de personas que tienen algún tipo de problema relacionado con cuestiones mentales, y que también pues muestran al mismo tiempo gran calidad en sus dibujos, en sus pinturas, ¿no? Bueno, entre la gente que estudia arte pues se da más esto, porque tienen un mundo interno muy rico y pueden expresarse también más libremente, sin cortapisas, sin bloqueos de ningún tipo, ¿no? Aquí otra vez vemos en la esquizofrenia un microcosmos, cantidad de detalles, ¿no? Bueno, y estos son los que vimos antes, que tenían grandes capacidades. Y este es un libro que se ha hecho con los dibujos de, se llama así, los dibujos, la colección de Hans Prizor, pues gente que tenía pues algún tipo de problema mental o depresión o algún trastorno. Entonces, bueno, aquí vemos otra vez lo de las estructuras geométricas, los garabatos, con todo un infinito de elementos ahí. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Volvemos a verlo aquí, ¿no?
Entonces, como vemos, la seriación es un caso usual, ¿no? Lo de estar repitiendo elementos. A veces aparecen pues perspectivas bien definidas con los distintos planos, ¿no? Otras veces las caras muestran elementos transparentes, es otra de las características también de gente con problemas, ¿no? Muchas veces hay un microcosmos, toda una cantidad de elementos, ¿no? Que o bien se repiten o siguen series o forman estructuras modulares, o como vemos aquí trabajan con colores muy llamativos, ¿no? En fin, en todo caso, todas las obras en general tienen bastante valor e interés artístico, ¿no? Otra vez lo de las transparencias, que es también usual. A veces se achaca también a los niños este tipo de cosas, pero bueno, ya digo que en los niños es más normal hacer este tipo de dibujos con formas transparentes sin que haya ningún trastorno detrás, ¿no? En todo caso, son imágenes casi siempre también muy creativas, donde el artista o dibujante o la persona con algún tipo de problema depresivo o de otro tipo, pues tiene mucho que decir, ¿no? Como vemos aquí, toda una historia contada con cantidad de detalles, ¿no? Bueno, pues ahí habla de las distintas técnicas que utilizan y las formas que utilizan, ¿no? Y también algunos problemas no solo de tipo mental, otras veces otro tipo de enfermedades que también les hace estar depresivos y hacer este tipo de obras, de trabajos así, totalmente como esta surrealista, ¿no? O formas casi abstractas, formas indefinidas, ¿no? Bueno, este apartado, el siguiente, va sobre los niños superdotados o con altas capacidades. Bueno, ya sabemos que hay una asociación Mensa que acoge a personas de alto coeficiente intelectual, y sabemos también que no siempre son perfectamente seguidos en el aula. Es muy difícil adoptar metodologías para niños con altas capacidades. En todo caso, aquí vemos un dibujo de un niño con altas capacidades respecto a los de su edad para el dibujo, pero queremos dejar claro que no existe siempre consonancia entre las altas capacidades entre unas materias y otras, lo que quiere decir que hay gente que tiene grandes capacidades, por poner un ejemplo, para el dibujo y tiene otras bajas, ¿no? Y recíprocamente, hay gente muy buena en otras materias como lengua, matemáticas, etcétera, y sin embargo en dibujo pues tienen bastantes deficiencias, ¿no? O sea que en realidad, tal y como decía Garner, existen distintas capacidades, ¿no? Y no todo el mundo tiene las mismas habilidades para las distintas disciplinas, ¿no? Entonces eso lo vemos continuamente en el aula, y no solo en dibujo, sino en otras materias. Y de hecho también pues hay gente que es muy buena en artístico, y a nivel técnico, como ya se refiere a otro tipo de capacidades, a veces espaciales o a veces deductivas relacionadas con los fundamentos matemáticos, pues el niño o la persona mayor, estudiante, pues no tiene a lo mejor grandes habilidades para la parte espacial, pero sí para la parte de el dibujo artístico y la representación relacionada más con la creatividad y el virtuosismo en los detalles del dibujo, ¿no? Bueno, el dibujo infantil, y aquí hablamos de síntomas relacionadas con enfermedades mentales en niños, que aunque son poco usuales, pues bueno, nos apuntan, lo decía porque era importante confrontar no solo los dibujos, sino ver otra relación, si existía correlatividad con otros elementos, ¿no? Autolesión, cambios de humor, rechazo,
de la apariencia, irregularidades a la hora de comer. El niño se puede expresar de forma violenta por momentos, tendencia a herir, aislamiento, dificultades en la escuela, falta de motivación, en fin, son algunas cuestiones clave, ¿no?, de niños que a lo mejor tienen problemas, aunque no necesariamente de enfermedad mental, ¿no? Bueno, estábamos hablando de los dibujos infantiles, también de gente con problemas, otro tipo de enfermedades, que hay un deterioro, pues como en este caso, en la progresión del Alzheimer, de una señora que hizo ganchillo y como con el tiempo pues fue haciendo las formas totalmente caóticas, ¿no? O por ejemplo este gran dibujante que en el 67 hacía así su autorretrato y con el tiempo pues llegó a hacer dibujos así de esta forma. Entonces, bueno, lo normal en este tipo de enfermedades y otras afines es eso, que se produzcan distorsión en las formas. Por ejemplo, aquí se pierde el paralelismo y dibujos a veces muy básicos, como si volvieran a dibujar como los niños, ¿no? Es algo típico de la enfermedad del Alzheimer, ¿no? En el siguiente apartado, o sea que esto sería como si dijéramos un retroceso, ¿no? Autismo, aislamiento, estereotipias. Bueno, pues este tipo de problemas, a veces se habla de que los niños autistas, pues eso, tienen dibujos muy básicos y que también vuelven hacia atrás, que hacen dibujos que corresponden a niños de menor edad, ¿no? Pero ya digo que esto no siempre sucede así. De hecho, vimos entre el apartado de genios, algunos de estos grandes genios en algunas actividades eran autistas y algunos dibujaban muy bien, ¿no? O sea que no, realmente no hay correlación entre una cosa y otra de forma general, pero sí pues se ha visto a veces pues gente que retrocede a un nivel artístico y de dibujo y de realismo y parece que dibuja como un niño, pero ya digo que no tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, luego tenemos los casos de angustia, niños con angustia que dibujan por niños que están, por ejemplo, en la guerra y dibujan secuencias de la guerra. El niño ya sabemos que hace referencia siempre a los trastornos que tiene y los problemas que tiene, lo de los esqueletos, las calaveras, las caras sin ojos es otro indicio, las expresiones terribles, pues una boca con la comisura de los labios hacia abajo por los laterales indica, o mostrar los dientes también, ojos negros totalmente que cubren todo, ¿no? Esto, así como el grito, pues también imágenes a veces terribles que nos dicen que el niño está angustiado, ¿no? Y esto ya es de un ejemplo de una película que, bueno, que imita muy bien también los dibujos de los niños que tienen grandes problemas, ¿no? Por eso lo puse aquí, aunque fuera un modelo seguramente ficticio, ¿no?, de la realidad, ¿no? Bueno, tenemos el caso de angustia, niños con complejos, pues como vemos aquí en este dibujo, que hace la referencia al padre gordo, a la madre, al hermano, y todos muestran el ombligo, ni siquiera pueden tapar la barriga, ¿no? Bueno, este tipo de cosas también es usual, ¿no? Un niño que a lo mejor coge una psoriasis y dibuja pues enfermos con psoriasis, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? U otro tipo de problemas, ¿no? Gente o niños con depresión, pues también los síntomas. Otra vez lo de los ojos negros, indefinido, no se marca pues los detalles del iris, de la pupila. Ponemos también los ejemplos de las pinturas de Goya, las pinturas negras, también relacionado el negro también con trastornos depresivos, ¿no? Daños parietales, pues hay una desestructuración en los elementos corporales que están pues o bien desproporcionados, más gruesos, o por ejemplo con huecos, o le faltan trozos, ¿no? Entonces, bueno, es otro de los casos de
niños con problemas en la zona parietal del cerebro, ¿no? Daños en el lóbulo frontal tiene que ver con las formas desinhibidas del dibujo, ¿no? El dibujo de desnudos, ¿no? Luego el siguiente sería, pues por ejemplo, esquizofrenias, delirios, alucinaciones. Bueno, pues tal y como habíamos dicho, dibujos de gente con este problema, pues aquí vemos las características típicas, la seriación, la repetición, las transparencias dentro de las caras, otra vez aquí la repetición, varias caras, la fragmentación en el microcosmos que se repite, líneas continuas, los colores llamativos, estridentes, saturados, ¿no? Pues esas nubes como hacía Van Gogh con forma de espiral, ¿no? También típico de enfermedades con este tipo de problemas, ¿no? Bueno, luego tenemos la pulsión en el realismo mágico, pues todo lo contrario, formas expresivas de alegría, ¿no? Niños con algún tipo de deficiencias, pues son niños con dibujos, pues también muy elementales, que no parecen típicos de su edad, ¿no? Pues esta figura, o por ejemplo los colores muy llamativos también, ¿no? Un verde, una figura, ¿no? Este es el caso de una escultura hecha por un niño, por una persona ciega, no un niño, y bueno, vemos cómo realmente es consciente de las protuberancias, pero la vista no le permite pues poner a cohesionar y hacer los fundidos típicos, sino que él piensa en las protuberancias y nada más, ¿no? Entonces es típico también, es típico de la gente que tiene problemas en la visión, ¿no? Y aquí vemos también otro tipo de dibujos de niños con deficiencias que parece que no corresponden a su edad, ¿no? Son niños mayores y sin embargo hacen este tipo de dibujos, ¿no? Y luego estos relacionados con el color, que bueno, aunque artísticamente funcionan muy bien, pues también lo que decíamos, aquí algunos trabajos de niños con síndrome de Down premiados, ¿no? Porque tienen mucho interés artístico, interés en el color, etcétera. Pero aquí vemos otro ejemplo típico de la seriación, la fragmentación, el microcosmos de colores saturados, ¿no? Típico también de enfermedades de tipo mental, ¿no? Bueno, niños con conflictos, pues bueno, aquí ya se muestran algunas imágenes casi terribles, ¿no? Lógicamente, si en el caso de esta niña dibuja esto, pues es para llamar inmediatamente a los enfermeros, médicos, policía, jueces, porque aquí detrás de esto seguramente hay un caso grave de abuso o de cosas, vamos, terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues decíamos que los niños a veces con sus dibujos nos muestran sus problemas, ¿no? Y cuando un niño hace un dibujo de este tipo es que seguramente tiene un problema gravísimo detrás y hay que atenderlo, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, pues esta figura, una especie de cuchillos, ¿no? Aquí habla el artículo, una niña alerta a sus profesores del maltrato a través de sus dibujos, ¿no? O por ejemplo la cara terrible aquí en rojo, la sangre, también son dibujos también de cosas horribles, terribles, que nos muestran pues seguramente problemas gravísimos en los niños, ¿no? Trabajar también con negros, con manchas, con demasiadas rayas, trabajos muy básicos, ¿no? Entonces, bueno, numerosos ejemplos, expresiones terroríficas, ¿no? Entonces, bueno, en la página podemos entrar y podemos ver detalles sobre esa teoría que marca ahí en algunos libros. O, por ejemplo, este dibujo
de una niña de 5 años que sufrió abusos en la iglesia, pues vemos aquí el ejemplo de alguien que parece que ya está ahí tendida y que está actuando sobre ella, ¿no? Es lo que decimos, los dibujos siempre dejan entrever algún tipo de trauma que puede estar detrás, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, el dibujo de un niño alarma a una maestra porque piensa que están colgados todos, pero no, parece ser que era el tubo de bucear, ¿no? Una vez ya que se clarificó, ¿no? Por eso hay que preguntar y hay que contrastar, o sea que no siempre las apariencias son, pues eso, las cosas tal y como son, sino que realmente hay algo detrás, ¿no? Que tiene su explicación, ¿no? Bueno, a continuación, neurosis, ansiedad, angustia. Bueno, pues ejemplos de trabajos con angustia, ¿no? Lo de mostrar los ojos en blanco, lo de los dientes, lo de los colores llamativos, ¿no? Lo de las repeticiones, lo de las expresiones terribles, lo de las transparencias, ¿no? Bueno, pues son cosas relacionadas a veces con problemas de tipo mental o con otro tipo de trastornos neuróticos. Neurosis obsesivo-compulsivo se da a gente que a lo mejor pues repite las cosas o tiene una obsesión por el orden, por la limpieza, ¿no? Y así lo transmite también en los dibujos, como vemos aquí, ¿no? O por ejemplo niños con estabilidad emocional, pues la antítesis de lo anterior, son niños que dibujan figuras alegres, que sonríen, un sol, la naturaleza, cosas que producen bienestar, ¿no? O sea, lo contrario de los niños angustiados. Niños que se creen el centro, egocéntricos, que se presentan en los dibujos en primera línea con un tamaño mayor, o que son el centro de la familia, incluso a veces hasta se ponen más grandes que todos los demás, aunque sean más pequeños, por poner un ejemplo, ¿no? Otro tipo de sentidos, como la sinestesia, que conectan sentidos distintos, pues también nos deja entrever a veces la forma de representar las cosas, ¿no? Ya que todo está asociado, pues a lo mejor algún tipo de color con algún tipo de emoción, ¿no? O como vemos aquí, con la palabra buba con algo redondo, o criqui con cristal, algo que se rompe y por tanto una forma poligonal, angulosa, ¿no? Entonces, bueno, no solo las palabras, sino los colores expresan sentimientos, y lo vimos con niños que tenían problemas, pues a lo mejor que utilizaban colores muy llamativos, ¿no? O utilizaban expresiones típicas también de personas que dibujan con algún tipo de problema, ¿no? Bueno, lo de mezclar sentidos, como se hace en sinestesia, es típico y está relacionado mucho con el ámbito del dibujo, ¿no? Bueno, los efectos de la psicosis, despersonalización, figuras incompletas con vacíos, con huecos, lo que decíamos, desestructurar más las formas, hacer mucho detalle, hacer repeticiones, poner expresiones de tipo terrible, hacer también, como vemos aquí en la expresión, junto con las manchas, algo muy llamativo, ¿no? Entonces, bueno, estos dibujos que ya vimos también antes, algunos ejemplos, y aquí se hace referencia a algunos problemas de tipo psicótico, ¿no? Bueno, tenemos aquí esos trastornos de psicosis, trastornos familiares, pues por ejemplo, el niño que dibuja a los padres sin antebrazos porque no quiere verlos, ya que parece ser que le pegan, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que ver con mucho detalle los dibujos de los niños e intentar traducir los problemas que tienen a través de los mismos, ¿no? Como esto de las preocupaciones por la salud, las transparencias en los dibujos, ¿no? Que dejan ver internamente, pues, el tipo de problema que suelen tener, ¿no? Bueno, más ejemplos de esos dibujos terribles con niños que tienen problemas como los de dolor, ¿no? Y aquí vemos dibujos también muy llamativos en cuanto a
el tema de la preocupación por la salud. Bueno, más ejemplos, por ejemplo, para el trastorno de identidad típico, como en este pintor, pues dibujar las figuras pues de espaldas, vistas desde atrás, ¿no? Y por último, el trastorno límite de personalidad, pues lo que decíamos, dibujos muy elementales, con rayas muy marcadas, con negros, con colores fuertes, saturados, con los dientes, con colores que no vienen a cuento, un rojo en la cara, con los ojos vacíos, en blanco, con expresiones también de dolor, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hace una especie de cuadro donde se habla de distintos síntomas y el tipo de disfunción, ¿no? Que otra vez abusar de colores rojos, figuras también de apariencia terrible, ¿no? Entonces, bueno, a veces se habla de trastornos de personalidad y se relaciona también con cuadros en el arte, cuadros famosos como este de Vermeer, ¿no? Pero bueno, aquí se habla de que afecta a una borderline, pero ya digo, en la pintura se ha estudiado muchos casos de trastornos relacionados con artistas, que bueno, eso lo veremos en otro momento.